Hoy quiero compartir con ustedes un tema que parece muy popular o es muy común hablar de él, pero la verdad es curioso que al mismo tiempo no es tan conocido y en ocasiones no se interpreta de una manera bíblica, de una manera correcta. Hoy quiero que hablemos acerca del amor de Dios. El amor de Dios como su atributo. El amor de Dios como su característica, como su esencia. Normalmente cuando nosotros pensamos en el amor de Dios, nosotros pensamos acerca de este atributo y enseguida relacionamos el amor de Dios con lo que Dios ha hecho por el hombre. Cada uno de los beneficios en los cuales el amor ha sido partícipe, el amor de Dios se ha manifestado. Entonces, cuando pensamos en el amor de Dios, nosotros enseguida imaginamos de qué manera el ser humano, el hombre, se ha beneficiado de este amor. Es como si la definición del amor de Dios tuviera una razón de ser y tuviera una meta o una finalidad, y esta finalidad fuera el hombre. La verdad es que este pensamiento es un pensamiento muy humanista. La Biblia enseña que Dios nos ama, que nos ama con amor eterno, pero cuando nosotros estudiamos y miramos a la luz de la Escritura lo que significa el amor de Dios, no tomando un solo versículo y separándolo del resto del contexto de la Escritura, de lo que Dios habla de sí mismo, nosotros podemos entender que este pensamiento puede ser un poco peligroso cuando creemos que la definición general y amplia de lo que significa el amor de Dios solamente se basa en el beneficio que el hombre tiene o ha recibido. La verdad es que el amor de Dios no es humanista, ni se basa, ni su motivación es el ser humano. Dios es amor no porque lo manifieste al ser humano o porque el ser humano se sienta satisfecho en respuesta de lo que el amor de Dios refleja. El amor de Dios bíblico es un amor teocéntrico. Se basa, como dice la Escritura, en Él, por Él y para Él. La Escritura dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Pero de una manera incorrecta, cuando tomamos ciertos atributos de Dios, en este caso el amor de Dios, llegamos a pensar que el amor de Dios es en Él, pero es para mí. Cuando la Escritura me enseña que todo se basa en Él. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Asimismo, los atributos de Dios, en este caso el amor. Cuando nosotros examinamos lo que la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis habla acerca del amor de Dios, podemos encontrar versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento muy interesantes. Versículos que muestran que Dios nos ama por amor de su nombre. Pero para el pensamiento moderno de algunos creyentes, estos versículos son difíciles de entender porque enseguida piensan, no, Dios es amor porque lo manifiesta en el ser humano, colocando al ser humano como centro o como motivación de la manifestación del amor de Dios. Cuando la verdadera motivación es Dios mismo. Pero algunos creyentes no ven esto bíblico porque utilizan una lógica muy humana de pensar que no puede ser así porque sería hablar de un Dios un poco arrogante que solamente piensa en sí mismo. Pero la verdad no tiene que ver con un orgullo o una arrogancia en la interpretación bíblica.
es porque nosotros carecemos de la interpretación de lo que significa ser Dios, bíblicamente hablando, de lo que significa que Él es soberano, que Él es digno. La verdad es que Dios es el único digno de recibir gloria y honra y alabanza por los siglos de los siglos. Entonces, cuando Dios manifiesta algunos de sus atributos, por eso la Biblia menciona que Él nos ama por amor de su nombre. ¿Por qué? Porque cualquier acción o manifestación de los atributos de Dios, si bien puede beneficiar al ser humano, y lo ha hecho, porque la palabra de Dios enseña que de tal manera nos amó, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Si bien la manifestación de sus atributos nos beneficia a nosotros, el ser humano no es la motivación o el centro o lo que genera la aparición o manifestación de sus atributos. Es el mismo Dios, es la gloria y la honra y la alabanza de su nombre, porque solamente Él es digno de recibir toda gloria, alabanza por los siglos de los siglos. Entonces, si Dios es amor, es para su propia gloria. Si Dios manifiesta su amor en el ser humano, es para la gloria de Dios. Si Dios es amor, es porque Él es digno de ser amor. Y si se manifiesta en el ser humano el amor de Dios, es porque Él es digno de recibir toda gloria y honra de toda su creación y de nosotros como sus hijos o criaturas. Dios, dice la palabra, que Dios nos ama con amor eterno. Él nos ha salvado. No porque nosotros hayamos hecho algo que merezcamos la salvación. Él nos ha amado y nos ha salvado sin ninguna razón humana o sin ningún mérito humano. Él nos ha salvado, Él nos ha amado para su gloria. Por eso podemos encontrar en la Biblia diferentes versículos como en Salmos 106, versículo 8, 109, 21, en Isaías, donde encontramos versículos como estos, que Él nos ha amado para su nombre, para su propia gloria. Él nos ha amado por amor de sí mismo. Él nos ha perdonado por amor de sí mismo. Podemos encontrar versículos como estos que tratan de mostrar que las acciones de Dios en cuanto a sus atributos no es porque el ser humano en su propia naturaleza genera que Dios haga algo por honra al hombre. No, las acciones de Dios son libres y tienen una sola motivación, que es su propia gloria. Porque solamente Él es digno de recibir gloria y honra. Si el amor de Dios se manifestara en nosotros porque nosotros no los merecemos, entonces estaríamos dándonos gloria a nosotros mismos de que se ha manifestado el amor de Dios por una acción o por un mérito propio. Y esto no es bíblico y no es teocéntrico. Entonces, ciertos pensamientos como acerca del amor, que no son totalmente bíblicos, nos lleva a limitarnos en el entendimiento de lo que significa el amor de Cristo, y también nos lleva a experimentar y vivir limitadamente lo que este amor de Cristo en nuestras vidas podría generar en nosotros como sus hijos, como sus criaturas. Colosenses 1, del 16 al 17, dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Porque Él es el único digno de recibir toda gloria, alabanza, por siempre y para siempre. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos entender que todo lo que nos rodea, absolutamente todo lo creado, incluyéndonos nosotros, tenemos esta finalidad.
Y no porque sea algo impuesto. Es porque es producido al admirar los atributos de Dios. Cuando yo observo a Dios en todo lo que veo, su obrar en mi vida, la finalidad o el objetivo o la reacción que esto debe provocar en mi vida debe ser una sola: que Él sea glorificado a través de lo que Él ha hecho en mí y a través de mí en diferentes ocasiones. Pero, dándoles esta introducción, quiero enfocarme, después de tener un entendimiento un poco más teocéntrico y bíblico de lo que significa el amor de Dios como su atributo que se refleja en nuestras vidas, que somos beneficiados por el amor de Dios que se manifiesta en la humanidad, pero que nosotros no somos la motivación única y esencial del obrar o de manifestar Dios su amor, sino Él mismo. Teniendo una claridad en este pensamiento bíblico, quiero que me acompañen por un momento a leer un pasaje que a mí me encanta, me fascina, que hace muchos años este pasaje se volvió para mi vida. ¿Por qué? Porque pude entender de una manera práctica lo que este versículo significa. Cuando nosotros somos creyentes y nosotros tenemos un pensamiento no bíblico que nos lleva a tener un pensamiento errado acerca especialmente de este atributo del amor de Dios, este atributo no genera vida en nuestras vidas. Nosotros no podemos disfrutar de lo que bíblicamente es el amor de Dios cuando nosotros definimos de una manera errada lo que significa el amor de Dios. No nos sentimos plenos muchas veces no entendemos ni siquiera lo que significó el sacrificio de Jesús en la cruz. Muchas veces nosotros, al no entender lo que bíblicamente significa el amor de Dios, nos lleva a no conocer cuál es el propósito o finalidad de nuestra existencia como sus hijos aquí en la tierra. Y esto nos lleva a nosotros a ir de un lugar a otro sin tener un punto claro o un objetivo fijo en nuestras vidas que concuerde con la manifestación del amor de Dios en cada uno de nuestros corazones. Y hoy vamos a través de unos versículos a mirar este entendimiento bíblico del amor de Dios reflejado en nuestras vidas. ¿Qué genera en el ser humano? ¿Qué genera en nosotros como sus hijos, habiendo sido regenerados por el poder del Espíritu Santo? ¿Cuál es la finalidad, se podría decir, una de las finalidades del amor de Cristo manifestado en nuestras vidas a la luz de la palabra? Cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, la vida de sus discípulos, de la iglesia que vino después de la muerte de los discípulos, de los padres de la iglesia, nosotros encontramos pensamientos y características de su vida cotidiana que los hace muy diferentes a algunos de los cristianos hoy en día. Algunos pensamientos muy distintos a lo que hoy nosotros vemos en diferentes congregaciones. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en Hechos los pasajes de la iglesia primitiva donde muestra que ellos compartían todas las cosas y que tenían todo en común, absolutamente todo. Y lo repartían entre sí, saciando las necesidades de cada uno, y vivían en armonía y tenían, dice la Biblia, un mismo pensamiento y un mismo parecer. Pero, ¿qué generaba que ellos tuvieran esa actitud? La manifestación en sus vidas de entender y vivir el amor de Dios
en sus corazones. Muy diferente a lo que nosotros quizás vemos manifiesto hoy en algunos creyentes o algunas personas que se autodenominan creyentes, pero a la luz de la Escritura no conocen a Dios. Y hoy queremos, junto conmigo, que vayamos a este pasaje y estudiemos algo que le pasó al apóstol Pablo. Algo que provino del amor de Dios, de entender el amor de Dios como el todo, como la fuente, como la manifestación gloriosa de Dios en su vida. Y quiero que me acompañen a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, desde el versículo 13 al versículo 15. Y quiero que leamos atentamente estas palabras que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios. Dice así la palabra del Señor: si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y fue resucitado por ellos. Hay una versión en el versículo 14 que dice de la siguiente manera: el amor de Cristo me constriñe. Dice, pensando esto, que si uno murió por mí, entonces todos estamos muertos para aquel que resucitó por nosotros. Dice el apóstol Pablo que el amor de Cristo generaba algo en su vida, generaba algo en su corazón. Cuando nosotros tenemos una distorsión humanista, se podría decir, del amor de Dios, entonces lo que se genera en nuestra vida es un pensamiento de orgullo, un corazón que no es enseñable, que no procura ser cambiado ni transformado, porque el pensar de esa manera hace creer que soy merecedor de todo, que soy merecedor de todo, que soy merecedor de su gracia, que soy merecedor de su misericordia, que soy merecedor de su amor. El pensar de esta manera acerca de este atributo de Dios manifiesto en nuestra vida nos hace creer que somos merecedores de su amor. Y muchas veces esto se enfoca con la finalidad meramente de un beneficio material. Cuando tengo una dificultad económica, una dificultad emocional, una dificultad física, y oramos a Dios, pero tenemos esta distorsión del significado bíblico de lo que es el amor de Dios, creemos inconscientemente que siempre Dios tiene que responder a favor de mis peticiones porque me ama. Pero esto no es bíblico. Dios me ama, pero Dios primeramente nunca tiene que. Dios es Dios, Dios es soberano. Y primeramente Dios nunca tiene que. Y segundo, nunca tiene que responder a favor para un beneficio propio. Dios primeramente, como Dios soberano que manifiesta su amor sobre todos nosotros, que hace salir el sol sobre buenos y malos, como dice la Biblia, sobre justos e injustos, Dios manifiesta su amor y lo manifiesta muchas veces de muchas maneras. A algunos los ayuda en sus dificultades, a otros los sana. Pero ¿qué pasa con aquellos donde no se ha manifestado, entre comillas, lo que ellos esperan como el amor de Dios, solucionando diferentes etapas o momentos en los cuales ellos están viviendo?
¿Qué pasa con aquellas personas que oran a Dios creyendo en su amor, en que Dios los ama, para que Dios responda a favor, pero Dios no responde a favor? Muchas veces ni responde, otras veces no sucede lo que ellos esperaban. De pronto esperaban una sanidad y sucedía una muerte. Muchas veces esperaban que Dios le solucionara algún problema financiero, otras veces no pasó así. ¿Qué sucede con estas personas? Algunos creyentes piensan, es porque seguramente estuvo en pecado. Es porque seguramente no hizo lo que la palabra de Dios decía. Pero estos pensamientos, cuando usted se da cuenta de estos argumentos, puede entender que es un pensamiento distorsionado que implica que si yo recibo algo de Dios es porque tengo mérito por mis acciones. Y esto no es bíblico. Nosotros hemos recibido el amor de Dios porque Él nos amó. Hemos recibido gracia porque Él nos ha dado gracia. Dice la palabra de Dios que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia, mostrando su soberanía. Pero cuando tenemos toda esta distorsión, no entendemos y nos frustramos. Y decimos, Señor, pero tú no me amas. ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces aquello? Y puede ser porque no entendemos lo que bíblicamente significa el amor. Pero cuando entendemos lo que bíblicamente significa el amor, podemos decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre alabado. Podremos decir como el apóstol Pablo, Jehová dio, Jehová quitó, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, y en ambas yo me siento totalmente completo, tranquilo. ¿Por qué estas personas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, podían experimentar plenitud en momentos de escasez y en momentos de riqueza? Porque había una comprensión de lo que significa teocéntricamente el amor de Dios. El amor de Dios tiene una finalidad. La finalidad no es mi bienestar, entre comillas, o en la definición de este mundo, un bienestar económico, un bienestar financiero, un bienestar físico. El amor de Dios manifiesto en el hombre tiene una finalidad, y la finalidad es que Dios sea glorificado. Y si Dios es glorificado con mi sanidad, lo va a hacer. Pero si Dios es glorificado con mi muerte, voy a morir. Y bienvenido y alabado sea la voluntad de Dios. Esto le pasó a Jesús en el huerto de Getsemaní. Dijo Jesús, que no se haga mi voluntad sino la tuya. La manifestación de los atributos de Dios, el atributo que hoy estamos hablando, como el amor, tiene una finalidad, y es que Dios sea glorificado. Pero esto choca con nuestra lógica, porque nosotros entendemos que si Dios me ama, todo tiene que obrar para bien. Pero no es como dice el versículo. El versículo dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y cuando nosotros miramos lo que vivió José, lo que vivió Abraham, lo que vivió Noé, lo que vivió Moisés, dificultades, tribulaciones, los apóstoles cuando comenzaron a ser perseguidos, si ellos hubieran mirado el amor de Dios con la lógica humanista en la que hoy algunos miran y definen el amor, ellos se hubiesen frustrado y hubiesen abandonado la fe. Entonces, no es lo que ellos entendían del amor de Dios. Era algo mucho más profundo, algo mucho más grande, algo de mucho más peso, que tenía como finalidad que su nombre fuera glorificado. Entonces, cuando yo vivo una dificultad, pero yo entiendo que el amor de Dios
teocéntricamente hablando, se manifiesta en su soberanía, se manifiesta en mi vida. Yo entiendo que ese amor de Dios manifiesto en mi vida es para su gloria. Y eso va a llevarme a mí a que yo entienda la soberanía de Dios y viva completamente muerto. Muerto para mí, para que Él crezca y Él sea exaltado entre las naciones, para que las personas que me vean a mí, vean en mi vida, no mi carácter, sino su carácter manifiesto en mi vida. Para que vean su gloria a través de mis acciones, de mis palabras, de mis pensamientos. Vamos a leer otra vez lo que está diciendo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, desde el versículo 13. Dice así: si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Escucha, nos obliga. Esta palabra, constreñir, es algo interno, un dolor, una agonía, una desesperación. Esta versión dice, nos obliga. ¿Por qué dice Pablo que nos obliga? ¿Acaso el amor de Dios es malo o me impulsa a hacer cosas que yo no quiero hacer? No, no es lo que el apóstol Pablo quiere decir con esto. Lo que el apóstol Pablo quiere decir con esto es que cuando nosotros comenzamos a entender lo que significa el amor de Dios, no tenemos otra opción sino dejarnos llevar e inundarnos por su amor, porque no existe algo mucho más grande que el amor. No hay nada mucho mayor que el amor. Es por eso que el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo los constreñía. El amor de Cristo, pensar en el amor de Cristo los obligaba. No les dejaba otra salida. El amor, pensar en lo que Cristo significaba, su amor reflejado en cada uno de ellos. Cuando ellos se sumergían en el pensamiento del amor de Cristo, no tenían otra opción, no tenían otra salida, sino ser cautivados por ese amor. Cuando ellos entendían y vivían, comprendían lo que este amor de Dios, el cual nosotros no merecemos. Cuando tú tienes ese entendimiento de un amor que no te mereces, de un amor que es eterno, que tiene un valor de precio de sangre. Cuando tú verdaderamente tienes ese entendimiento, tú no tienes otras opciones sino seguir el amor de Dios. Y seguirlo no a tu manera, porque es que si lo sigues a tu manera, eso muestra que verdaderamente no has entendido lo que significa el amor de Dios bíblicamente hablando. Ese amor que los obligaba a ellos a vivir, los obligaba a vivir de una manera. Y lo explica en el mismo versículo, dice: el amor de Cristo nos obliga, nos convence, nos constriñe. Pensando esto, escucha bien, que si estamos pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos estamos muertos. El amor de Cristo los obligaba a tener un pensamiento, los convencía de algo, porque estamos convencidos de que si uno murió por todos, todos estamos muertos. ¿Qué pensamiento más extraño hablando del amor? Y lo primero que se viene a la mente es
claro, está relacionando la muerte de Cristo en la cruz. Relacionando su muerte, sí, es verdad. Está relacionando la muerte de Cristo en la cruz. Pero qué pensamiento más extraño cuando él termina diciendo que este pensamiento los obliga a convencerse de algo. Que si uno murió por ellos, todos están muertos. ¿A qué se refiere con que todos están muertos? La manifestación del amor de Dios, que es para su gloria, que es por su nombre. La manifestación del amor de Dios en cada una de nuestras vidas, cada día nos lleva a morir a nosotros mismos y sujetarnos libremente a su soberanía. Es lo que Pablo está hablando acá. Ya no vivimos nosotros, dice el versículo 15, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, Él muestra que nosotros que estamos vivos, debemos entender el amor de Cristo para poder comprender su sacrificio. Y una vez que entendemos el amor de Cristo nos obliga. Pero no nos obliga, como dije anteriormente, porque nos presione a hacer algo que no queremos o que va en contra de nuestra voluntad. No nos obliga porque cuando tú te sumerges, no hay algo mayor que admirar. No hay una opción más grande o algo más digno de alabanza sino su amor. Y ese pensamiento es el que te lleva a ti a vivir cautivo bajo su soberanía, entendiendo que si Él murió por ti, tú estás muerto para ti mismo solamente para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado en cada pensamiento y acción de nuestras vidas. Y esto no es como una manera de pagarle su amor, no, es una manifestación de entender, es una respuesta a su amor, a ese amor que se manifestó en nosotros primero. Él nos amó primero. Y cuando tú entiendes esto, estás obligado a responder con amor. Y no es por presión, es porque no hay algo mayor el cual sea digno de una respuesta de cualquier ser creado que se sumerge en el amor de Dios. Los pájaros cada día glorifican y exaltan el nombre de Dios. Las plantas, cada ser vivo creado cumple la función de vivir bajo la soberanía de Dios. Cada cosa creada no hace algo opuesto a la voluntad de Dios en respuesta a la admiración del único que es digno. Pero el ser humano se cree con la opción o la capacidad de responder a algo diferente. Y se cree con esa capacidad porque no les ha amanecido, como dice la Biblia. Porque no hay un entendimiento bíblico de lo que es el amor. Cuando yo entendí lo que era el amor de Cristo en mi vida, entendí algo súper pequeño, pero esto fue como una bomba en mi mente. Y recuerdo hace 10 años atrás que este verso se hizo vida en mi vida. Recuerdo que me llevó a hacer oraciones inclusive muy raras. Pero cuando yo miraba la palabra podía ver que eran raras, pero al mismo tiempo eran bíblicas. Oraciones que me llevaban a mí a decirle: Señor, si lo que tú quieres para mí es una prisión para que tu nombre sea glorificado, si lo que quieres para mí es algo en el cual yo no me sienta totalmente cómodo, pero de esa manera tú vas a ser exaltado entre los pueblos,
aquí estoy, Señor, heme aquí. Y tiempo después pude entender que Dios a través de su amor estaba generando pasiones, llamamientos, pero sobre todo un entendimiento claro de lo que te lleva a ti a vivir lo que vivía Pablo. Cristo murió en la cruz. Y lo que nosotros hacemos por Cristo no es con un entendimiento racional. No. Ay, Cristo murió por mí, entonces yo tengo que hacer lo que dice la Biblia. No es un entendimiento lógico y racional. No, es algo totalmente profundo e espiritual que se manifiesta, que es una reacción. Es algo, se podría decir, casi involuntario. Es una reacción del amor de Cristo dentro que te obliga, no hay opción. No había una segunda opción para Pablo, sino caer rendido a los pies del único que era digno. No había una opción para Noé. No había una opción para Abraham. Y no porque Dios fuera malo, sino porque cayeron deleitados, quedaron atrapados, quedaron impresionados. Ellos quedaron atados a un amor eterno, a un amor incomprensible, a un amor que no es de este mundo y genera cosas dentro de ti. Quizás como creyente has vivido situaciones difíciles y no entiendes por qué Dios permite las situaciones difíciles e inclusive te mantiene en esas situaciones difíciles y no te responde algo a favor. Y inclusive has dudado de que Dios te ame. Quiero decirte, Dios te ama con un amor eterno. Pero su amor, cuando lo entendemos bíblicamente, entendemos que no se trata de nosotros, sino de que Él sea glorificado. Que no se trata ya más de nosotros, sino de vivir bajo su soberanía. De quedar rendidos a sus pies, escuchando su voz, escuchando su voluntad. Nos obliga, ¿por qué? Porque ya no hay otra opción. Ya no hay otra opción, ya no hay dónde más elegir. ¿Qué otra cosa podría un hombre elegir después de haber experimentado la gloriosa presencia de Dios? Por eso dice el Nuevo Testamento que después de haber experimentado esta luz, ya no hay vuelta atrás. No se puede volver. No hay otra opción. No hay nada mayor, no hay nada que tenga más sentido, no hay nada más grande. No hay nada más digno de honra y de gloria en la cual un hombre pueda vivir y morir. Si nosotros decidimos trabajar y morir trabajando y hacer cualquier otra cosa lejos de Dios, es porque no entendemos su amor. Bíblicamente no ha amanecido ese amor. Porque cuando entendemos bíblicamente y eso se encarna en nuestras vidas, el amor de Cristo nos vuelve locos y nos lleva a no tener más opción. Nos obliga a una sola cosa: seguirlo. Bajo su soberanía, bajo su señorío. Es tu Señor. Pero es mi Señor no porque me obligue, es porque no hay una opción lógica, racional, terrenal, espiritual. No hay una opción mayor que estar cautivos en su amor. Cuando te cautiva su amor, no existe nada que se pueda comparar al morir bajo su señorío para que Él sea glorificado.